a la hora de votar, la aplanadora, ¿no? Y contra eso luchamos nosotros. Y no es posible que quien viene de ese movimiento, quien viene de esa lucha, hoy reproduzca esas prácticas, pero además al 100, exponencialmente. Te habla pues del síndrome de hubris, de este narcisismo ligado al poder, en donde tú estás por encima de los demás, tú no le tienes que rendir cuentas a nadie. Pero no era así, si me estás diciendo que cuando pues ya eras jefa de gobierno, ya era una cosa más igualitaria, digamos, ¿no? Jerárquicamente hablando, pues ahí fue cuando empezó a no gustarle la relación contigo, ¿no? Sí, pero nunca le vimos estos tintes tan autoritarios, ¿no? Yo creo que Andrés Manuel se enfermó en el 2006. Esa es mi opinión. Quedó atrapado en el 2006. Su venganza tiene que ver con el 2006. Es decir, sus obsesiones. Probablemente porque hubiera estado en un mejor momento para gobernar, ser presidente de la República, del que está ahora, y esa visión del presidente itinerante que a lo mejor le hubiera encantado hacer o ser, es de estar en todos lados, porque pues, tú sabes que es un hombre que ha recorrido el país de la Seca a la Meca, que lo conoce perfectamente bien, y probablemente él siente que muchos de nosotros contribuimos a que no se lograra ese triunfo, ¿no? Pues desde el INE o el IFE en aquel momento hasta Rosario Robles, pues. Y de ahí vienen sus venganzas. Y yo digo, ¿yo qué le diría? Andrés Manuel está sentado en la silla. Bueno, ya van 5 años, ya le falta muy poco. Ya cuando cualquier político, política se siente en esa silla presidencial y dice, oye, es el momento de hacer los grandes cambios. Cuando a mí me luchó dieron tanto, no, bueno, además, y a mí cuando me dio la oportunidad el ingeniero Cárdenas de proponerme a la asamblea para que yo lo sustituyera y me senté ahí en ese escritorio de la capital de la República, además Adela, estamos hablando de hace 24 años, donde gobernar una mujer la ciudad. Sí. ¿Cómo no? Eso no va a ser cierto, etcétera. Y me fajé las faldas, porque para mí era una gran oportunidad, era la oportunidad de convertir muchos sueños en realidad. Entonces, no entiendo yo por qué sumirse en este rencor, en esta venganza, y cuando se podía haber hecho tanto por México. Yo asumo mucho el pensamiento de Mandela cuando sale de la cárcel y cuando dice, pues voy hacia la libertad y dejo atrás la ira, el resentimiento, el rencor, el odio, porque si no me quedaría prisionero, ¿no? Y yo lo trato de vivir de la misma manera. Es muy difícil. Sin pretender ser Mandela. Entiendo, con toda la proporción guardada. Sin pretender ser Mandela. Pero Rosario, es bien difícil no sentir coraje, no sentir, ¿no? Pero fíjate que como aprendí tantas cosas, Adela. Claro, fueron 3 años, a la mejor. También, claro, ¿no? Pero a la mejor, mira, yo digo, soy de las pocas políticas mexicanas y políticos que conozco todo el país. Lo conoce Andrés Manuel, lo conoce el ingeniero Cárdenas, lo conozco yo. De la Seca a la Meca, yo he visitado los pueblos más pobres y he visitado las ciudades más ricas. Y varias veces. Me faltaba esa parte. Me faltaba ese México. Soy la única que conoce ese México, que está vigente todavía en la política, porque podríamos pensar en la maestra Elvester, que también conoció ese infierno, ¿no? Y además, ni siquiera me comparo con ella porque yo salí y mi hija está viva. Sí, no. No, o sea, no. O sea, mis respetos. Yo no puedo ni compararme. Y tampoco porque no tengo un marido joven, que el día que ella se casó, que me tocó verlo ahí como le destrozaban la boda, le hablé luego a mi Pigmeño y le dije, Pigmeño, ni creas que me voy a casar contigo, ¿eh? No lo vayas a pensar. Y me contesta, maestra, yo ya estoy casado. Le digo,
Pero últimamente me estás mandando un abogado joven que a mí me parece eso muy sospechoso. No se puede repetir la historia. No, pero además la viste qué contenta estaba. Ay, no, está feliz y a mí me da mucho gusto. No sé ahora qué tan feliz esté, porque el matrimonio es el matrimonio. Pues sí, pero la boda... Pero tener a alguien que te acompañe Eso también sí, a veces vale la pena, ¿no? Pero hablo de los que estamos vigentes, pues conozco esa parte, que es una parte que solo viviéndola la puedes saber, solo viviéndola puedes saber esta injusticia profunda que todavía existe en México. México tiene una enorme deuda con la justicia y tú dime, ¿quién habla de la justicia hoy en México? No, nadie Queremos está llevar hablando a juicio político a nuestros ministros. Bueno, no a todos. Bueno, unos cuantos. A unos cuantos. O sea, es increíble. En lugar de preocuparnos de la injusticia, de cómo se manda a la gente a la prisión preventiva, estigmatizándola cuando podría estar en sus casas con sus hijos, siguiendo sus procesos en libertad. Es decir, es para mí hoy uno de los grandes temas que yo